La semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Buenos días, hermano. Gracias a ustedes, a sus órdenes. A ver, coméntenos, ¿cómo está marchando la inscripción de su agrupación partidaria ante el Jurado Nacional de Elecciones, en primer lugar, doctor Gálvez? Bueno, de manera injustificada, inexplicable, vienen demorándonos en entregarnos la resolución de inscripción. Pero esto, imagino que se debe más bien a la burocracia, a los trámites burocráticos en el área de atención al ciudadano, demora en las notificaciones. Por ejemplo, en estos casos, de acuerdo a la ley de procedimientos administrativos, cuando se presenta un recurso se debe resolver en el día y derivarlo a donde corresponda. En este caso, presentaron una supuesta tacha que recién ayer nos notificaron el día 19 de marzo y le han dado trámite recién el 25 y a nosotros recién nos han notificado ayer. Entonces, estas son cosas gravísimas que están trastocando el cronograma electoral. Y el otro gran problema es que de una manera también muy sospechosa, el Ejecutivo se ha reunido con el presidente del jurado, con el director de OMPE y de RENIEC, y ese mismo día 25 de marzo sale publicado un írrito reglamento que pretende modificar el cronograma electoral establecido por la ley 28094 de partidos políticos, la ley general de elecciones, y atenta contra la constitución política. Entonces, esto demuestra una vez más una torpeza de parte de la presidenta de la República, pero aquí hay acuerdos, eso es innegable, es de público conocimiento, que en ese día también le asigna 500 millones al Jurado Nacional de Elecciones, supuestamente para conducir mejor las elecciones. Pero este es un desaguisado tan indignante para todo el Perú, porque si estamos viendo que en el propio Jurado Nacional de Elecciones, obviamente no todos, pero hay bastantes miembros de las mafias que están enquistados, no todos, aclaro, hay gente muy respetable en todas las instituciones, pero el gran problema es esto de la corrupción. ¿Usted está de acuerdo en la convocatoria a elecciones generales o no está de acuerdo? Presumo por sus frases, por lo que usted me dice, ¿no está de acuerdo? Está bien la convocatoria de elecciones, pero no pueden pretender modificar el cronograma electoral que ya está en marcha. Además, esa convocatoria de elecciones, aunque se haya hecho 15 días antes, se tiene que respetar la ley general de elecciones y la de partidos políticos, en el sentido de que lo convocan antes, pero el plazo comienza a correr recién a partir del 12 de abril. Vayamos a su inscripción. ¿Cuál es el objetivo o cuál es el tema de fondo por el cual usted no se puede inscribir? ¿Y hasta cuándo tiene usted plazo para resolver esa tacha interpuesta? No hay absolutamente ninguna razón. Hemos cumplido con todos los requisitos de ley. La inscripción la hemos solicitado todavía el año pasado, el 5 de julio. Mire, ya van a ser más de 9 meses. Si ya se publicó la síntesis del partido en el diario oficial del peruano y a última hora aparece una tacha totalmente infundada, manifestando que mi persona es una persona radical. Yo no es que yo sea radical, sino que soy claro, hay que decir las cosas por su nombre. Manifestando que en el debate presidencial del año 2021 he ofendido a los miembros del jurado, que les he insultado en quechua. No, señores. Además, eso es discriminación, pero son cosas tan subjetivas que más bien es un pretexto para demorarnos, que se venza el plazo el 12 de abril sin la resolución expedida por el ROP y quedamos fuera de las elecciones. Pero no es solamente el caso mío, son como 15 o 20 partidos en esta situación. Entonces, este es un grave atentado contra la democracia que va a hacer perder la credibilidad en el Jurado Nacional de Elecciones. Y eso sería grave, gravísimo.
O sea, hasta el momento... Todas las instituciones están desacreditadas y si se pierde la confianza en el jurado, bueno, pues ahí se acaba la democracia y comienza el caos, comienza mayor violencia y tantas cosas que pueden ocurrir. Usted, por lo que presumo, usted confiaba más en el jurado anterior, jurado que además estaba bastante cuestionado. No, yo pienso de buena fe y espero que el jurado, le llamo, reflexione por el bien del país, que no le prive el derecho a gran sector del país, varios partidos que están en esta situación. Doctor Gálvez. Hay también algo que se me ha estigmatizado como si yo fuera comunista, que yo fuera radical. Aclaro que yo nunca he sido comunista, nunca he sido de Perú Libre. Yo fui invitado por el señor Pedro Castillo porque a mí el pueblo me reconoce como un líder indígena. Doctor Ciro Gálvez, no hemos escuchado al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, al doctor Burneo, indicar que se va a resolver todas estas tachas interpuestas, todas estas observaciones que hay ante las agrupaciones políticas antes del 12 de abril. Aún todavía hay un tiempo para que se resuelvan estas observaciones, estas tachas presentadas. Entonces todavía no es que hayan determinado que su partido no participe. Gracias, señores miembros del jurado. Es un buen indicador y nosotros vamos a fortalecer la democracia por el camino de la paz, de la libertad, de la libre inversión que tanto necesita el Perú, por la inclusión de los pueblos indígenas al Estado, que hoy están excluidos, no tienen absolutamente ninguna capacidad para resolver su destino. Ahora, ¿cómo analiza, ya en este contexto, vamos a hablar un poco ya del panorama político, cómo analiza la situación en el país? Usted es un líder indígena, tal como siempre lo manifiesta. ¿Cómo está organizado el Resurgimiento Unido Nacional Runa y cuál es la percepción que tienen ustedes del gobierno actual, ¿no? Usted ha sido ministro de Estado, usted un poco conoce cómo se maneja el Estado por dentro, así que me gustaría conocer su punto de vista. El gobierno, el Estado en general está desconectado de las mayorías populares. Es muy peligrosa esta situación de que ya los pueblos no quieren recibir absolutamente a ningún ministro, ningún congresista, menos a la presidenta de la República. Y cuando van a las comunidades campesinas, peor, las botan a pedradas. Entonces, esta es una situación muy, muy delicada. Ante eso, lamentablemente, la señora Dina Boluarte, mal asesorada, y ella no visualiza el país, está desconectada de la realidad. Cuando pretende visitar los pueblos, va con una logística de guerra, ¿no? Lleva cientos de policías, tanques, armas, y eso causa peor daño. Ahora mismo se ve cómo estos días en Lima parece una ciudad en estado de sitio, pero ¿contra quién? ¿Contra quién? Los peruanos somos de buena fe, somos gente con vocación de paz, y no es para que se nos trate así. Que estoy diciendo que al pueblo el Estado le tiene miedo, y eso no es. Entonces hoy debe tenderse puentes con la población. Insisto, usted ha sido ministro de Estado, entonces, ¿cómo se debe actuar ante el crimen organizado? Salvo que la zona que usted vive encapsulado y no entienda que estamos viviendo una situación de terror en el país, ¿no? Usted se reclama dirigente indígena y en realidad debe conocer lo que está ocurriendo también en Ucayali, en la violencia en Ucayali, debe estar al tanto de lo que ha ocurrido ayer en Loreto, en la zona de la Triple Frontera. Entonces, ¿cómo tiene que actuar el Estado? ¿De qué manera tiene que actuar? El Estado es la sociedad organizada y por tanto toda la sociedad, todos los peruanos tenemos el deber y el derecho de participar en la lucha contra la corrupción y la delincuencia. Pero el Estado no es participativo en esa situación. El Estado es más bien burocrático, se cierra, se niega a la participación de la población para afrontar estas cosas. La sociedad organizada, en este caso, frente al delito, es
que cada pueblo, si es posible, cada barrio, cada cuadra, se organice contra la delincuencia. Sacar el ejército a las calles no es solución. Las Fuerzas Armadas no son una institución especializada en lucha contra la delincuencia. Ellos están preparados para guerra, para enfrentarse con otros ejércitos. Pero esto de luchar contra la delincuencia requiere otras especialidades y en eso tiene que participar el pueblo organizado. Pero a la luz de lo que vemos, doctor Ciro Gálvez, la población tampoco está organizada. ¿Cómo pretendemos nosotros poner al frente a la población con grupos de criminalidad internacional, con grupos que utilizan tecnología que ya ha rebasado todo límite, con modalidades que ha rebasado todo límite? Entonces, la verdad... Precisamente ahí está el detalle, y esa organización puede hacerlo solamente un partido que entienda estas cosas, un partido que emerge del pueblo, de los pueblos originarios y que conocemos la realidad. Hay formas de organizarlo. Le repito, el Estado es la sociedad organizada y la sociedad la constituimos todos nosotros, usted, yo, el más humilde, ahora, mis paisanos de Uchapampa, todos, ¿no? Pero en esa lucha tiene que participar toda la población organizada. El detalle está en cómo organizarlo y nosotros como partido tenemos la forma cómo organizarlo y enfrentar y derrotar a la delincuencia. Quería tocarle otro tema. Usted fue ministro de Cultura durante el gobierno de Pedro Castillo Terrones. Hoy está afrontando un proceso judicial por los sucesos ocurridos en diciembre del año 2022. Para usted, ¿fue golpe de Estado o no fue golpe de Estado? Particularmente yo no sabía nada, estaba fuera del gobierno. No, yo no me refiero, yo sabía que usted estaba fuera de gobierno. Mi pregunta es muy precisa para que su asesor que está al costado también escuche, ¿no? ¿Fue golpe de Estado o no fue golpe de Estado? Les repito, eso está en investigación. Cuando lo determinan las autoridades judiciales se dirá que sí o que no. Y si fue, obviamente merece una sanción. Usted es abogado, hombre de leyes es usted, por eso le pregunto. Claro, pero yo no soy el juzgador, no soy el juez. Yo sé que se ha interrumpido. Me cabrea usted, me cabrea. Usted parece al doctor Salas, me cabrea también, caramba. La pregunta es muy hábil. Parece futbolista, ¿no? Me parece driblador, hace guacha, la saca, la jala. La pregunta es muy concreta. Bueno, ya, le voy a hacer otra pregunta más concreta todavía. La opinión del gobierno de Castillo. Usted ha sido ministro de Estado, ahí ya no me cabré, pues. Él no estaba preparado para gobernar y fue manejado por la izquierda radical y tenía que decidir don Pedro entre dos cosas: o fortalecer su alianza con los pueblos indígenas a través de su ministro de Cultura, o fortalecer su alianza con los grupos de la izquierda. Decisión equivocada. Fortaleció su alianza con Perú Libre y con Juntos por el Perú de izquierda radical, con la condición de que ellos le apoyaran el día de la vacancia. Traición. El día de la vacancia, estos partidos de la izquierda votaron en contra de Pedro Castillo y lo vacaron. O sea, para usted, Juntos por el Perú, Perú Libre, traicionaron a Pedro Castillo. Es obvio, eso lo conoce el país. Ellos votaron por la vacancia y lo vacaron. Entonces, ¿cómo se puede? Ellos lo llevaron al gobierno, ellos lo llevaron al gobierno. Así es, pero yo pienso que Pedro Castillo, ingenuo, tenía que obedecer todo lo que decían ellos. Y entonces eso le hacía cometer errores. Él no tenía una formación filosófica, ideológica, coherente, sólida, como para tomar decisiones por mutuo propio. ¿Usted lo aconsejó en algún momento a Pedro Castillo? ¿Lo escuchaba? No se dejó aconsejar, lamentablemente estaba presionado, por un lado, como le digo, por estos grupos de izquierda radical y por otro lado, la gente ultraconservadora de derecha. Pero en ese momento la derecha no gobernaba. No gobernaba, pero... No gobernaba, o sea, en política había una campaña terrible de la prensa, entonces, para eso,
poder enfrentar eso, uno tiene que tener una formación ideológica, filosófica y tener principios muy sólidos y no dejarse influenciar por la familia. Ese fue otro gran error suyo, que puso familiares y recomendaba que en el ministerio, por ejemplo, yo nombrara a fulano o sutano. Yo nunca nombré gente ni de Perú Libre ni de nadie, y si es que por error se nombró a alguno, se le sacó de inmediato. Entonces yo era una piedra de zapato para el Perú Libre, que evitaba las apetencias de este partido, pero yo no puedo poner en riesgo mi buena imagen, mi reputación. Yo prefiero ser un simple ciudadano que ser un ministro corrupto. Ahora, usted se está listando para participar, está a la espera de la inscripción partidaria ante el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Iría solo o en alianza política para las próximas elecciones en caso acceda usted a esta inscripción, doctor Gálvez? Tuve numerosas ofertas hace muchos años de alianzas. ¿Ya? Recuerdo cuando Fujimori quería usar mi partido como vientre de alquiler y yo su vicepresidente. Algo similar ocurrió con Ollanta Humala, pero nunca hice alianza con grupos de la corrupción. Entonces habría que preguntarse, ¿habrá algún partido sano, honesto en estos momentos? Esos 40 o 50 partidos están formados, muchos de ellos, por los propios congresistas que se están camuflando, saliendo con nuevos nombres. Hay de ese mismo núcleo de políticos corruptos que están haciendo eso. Entonces, el partido Oruna y varios de estos que están siendo objetados son gente nueva, gente transparente. Yo no pongo las manos en el fuego, pero hay que darle la oportunidad. Y en el caso mío, yo he demostrado durante toda mi vida que jamás me he vendido, ni me voy a vender, ni voy a recibir dinero mal habido. Muchos dicen que don Ciro Gálvez no tiene simpatía en el pueblo, no ha ganado hace tantos años. Claro que no he ganado porque nunca he recibido dinero mal habido, ni lo voy a recibir, y tampoco voy a hacer alianzas con grupos de la corrupción. Habría que escanearlos muy cuidadosamente para ver con qué grupo de esos vale la pena hacer una alianza. Ahora, a propósito de la mención que usted nos da en el plano ya general de los políticos en nuestro país, ¿qué le parece que el señor Vladimir Cerrón está siendo absuelto de varios procesos en el Poder Judicial y todo parece indicar que va a ser candidato a la presidencia? Aquel que llevó a Pedro Castillo a la presidencia de la República a través de Perú Libre. ¿Qué le parece? ¿Me escuchó? No se escucha bien. Sí, yo le estaba preguntando, doctor Ciro Gálvez, que el señor Vladimir Cerrón ha sido absuelto de varios procesos judiciales y todo parece indicar que va a ser candidato a la presidencia de la República en el año 2026. Me gustaría conocer su opinión. Usted de una otra manera no pertenece a Perú Libre, pero de una otra manera conoce el accionar de Perú Libre. Yo no conozco mucho del señor Vladimir Cerrón, somos paisanos, pero no nos une una amistad ni tenemos ningún compromiso político con él. Ahora, yo creo que hay que entender que el derecho a la participación política es legítimo y no se le puede quitar ese derecho a nadie, por más que sea de izquierda, de derecha, o que sea, aunque sea el diablo, ¿no? Esa es la democracia. Ahora, obviamente sería una candidatura totalmente controvertida y crearía más conflictos en el Perú entre la derecha y la izquierda. Y eso no quiere el Perú. El Perú reclama una alternativa diferente, pero no puede ser alternativa diferente una cara nueva de la izquierda o de la derecha, que son pensamientos europeos que no han cuajado en la realidad nacional. La alternativa diferente tendría que ser algo que surja desde las raíces del Perú profundo, y eso es precisamente Runa, que por primera vez en la historia tratamos de tener participación política activa, pero no se nos permite. ¿Cómo lo convenció Pedro Castillo a usted para ser ministro? Ya que usted... Porque Pedro Castillo tenía un lenguaje que también decía que él era inclusivo, que pertenecía, ¿no?, a
a las regiones, que él era un hombre auténtico del Perú profundo, ¿no? Entonces, no difiere mucho lo que usted nos dice. Entonces, ¿cómo lo convenció Pedro Castillo? ¿Y cuándo se decepcionó de Pedro Castillo? No me convenció, me convocó porque vio que yo podía hacer una buena conexión con los pueblos indígenas y efectivamente estuve haciéndolo muy bien. Pero Pedro Castillo no tiene un pensamiento indígena, él tiene un pensamiento, digamos, acriollado, marxista, y eso no le permitió precisamente cuajar con las grandes mayorías nacionales que en un 80 o 90% somos de procedencia indígena. Entonces, él no supo manejar las cosas lamentablemente, pero yo le agradezco, como le digo, por haberme convocado para el ministerio. Eso no quiere decir que seamos de la misma línea ideológica, pero uno tiene que ser grato con alguien que supo valorar a uno, pero lamentablemente después no supo defenderlo. Muy bien, doctor Ciro Gálvez, líder del Resurgimiento Unido Nacional RUNA, en su momento ministro de Cultura. Yo le agradezco haber aceptado esta invitación. Seguiremos conversando más adelante un poco. Gracias. Sí, informo que mañana varios de estos partidos que están siendo maltratados van a hacer un plantón, el día lunes a las 7:30 en Jesús María, frente al Jurado Nacional de Elecciones. Les invitamos, va a ser un jolgorio democrático. Acá nos estamos uniendo diversos grupos, sin discriminación partidaria, porque el gran afectado con estas desatenciones del jurado es el pueblo peruano, que en vez de fortalecer la democracia, en caso de consumarse, es decir, apuestas a varios partidos, sería un grave atentado contra la democracia y el Jurado Nacional de Elecciones perdería la credibilidad que aún tiene. Muy bien, yo le agradezco como siempre la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. El doctor Ciro Gálvez, debo reconocer que cuando era ministro de Cultura también era abierto a la prensa. Y siga en esa línea, ¿no? Porque justamente la democracia es eso, ¿no? Es poner punto de vista, resolver las inquietudes, y nosotros como periodistas simple y llanamente trasladamos un poco las inquietudes de la población y son los políticos los que las resuelven. Le agradezco la amabilidad, doctor Ciro Gálvez. Muchas gracias, hermanos. Esa es la prensa, así debe ser imparcial con todos y transmitir lo que realmente el pueblo piensa y quiere. Gracias, hermanos. Hemos presentado La Semana en RCR.